todos, hoy en Crónicas les hablamos de uno de los metales más buscados y codiciados durante todas las épocas y por todas las civilizaciones, símbolo de poder. Hoy, en pleno siglo XXI, la humanidad continúa buscándolo, quizá para otros fines y con otros medios. Los países siguen hablando de la reserva de oro. El metal cotiza en bolsa y existe hasta un Consejo del Oro que asesora a inversores y accionistas. Asturias escondió y lo sigue haciendo una gran riqueza en oro. De hecho, allí se encuentra la única explotación en funcionamiento de nuestro país. En otro punto del Principado, el proyecto de una mina de oro genera desde hace muchos años polémica. Allí, aseguran, podría encontrarse el yacimiento aurífero más rico de Europa. Nada aquí es lo que parece, ni las montañas fruto de la erosión, ni las cuevas refugios naturales. Durante los 2 primeros siglos de nuestra era, fue la mano del hombre, la ingeniería romana, la que transformó el paisaje para buscar en él el más preciado metal. Y así quedaron, como caprichosas formas del terreno, después de mover unos 500 millones de metros cúbicos de tierra. Las Médulas, al suroeste de la comarca leonesa de El Bierzo, fue la mayor mina de oro del Imperio Romano. Entonces formaba parte de la región hispana de Asturias. Ellos sabían de la riqueza de estas tierras y no dudaron en aprovecharla, no solo aquí, en todo el noroccidente peninsular. Pero aquel fue el oro del imperio. Después, muchos han vuelto a buscarlo y algunos lo han encontrado. Asturias es uno de los lugares donde la minería romana del oro ha dejado más huellas. También hoy es el único lugar del país donde se extrae oro. Son las explotaciones auríferas del Valle Boinás y Carlés, en el cinturón del río Narcea. Kilómetros de galerías a varios cientos de metros de profundidad. Una explotación moderna en la que se mueven millones de toneladas de tierra y mineral. Hoy el oro no se ve. Se puede ver en un lugar donde no haya pasado nadie antes que nosotros, pero es lo que se llama el oro invisible, es el oro que está contenido en los minerales. Entonces, ahora mismo hay que destruir con métodos químicos muy avanzados las estructuras de algunos minerales para poder obtenerlo, cosa que el hombre primitivo o las primeras civilizaciones no podían llegar, no tenían la tecnología para explotar ese oro. Mucho de este oro libre estaba asociado a estos depósitos primarios, por lo tanto, ahora acudimos a lugares que fueron explotados por ellos para seguir donde ellos lo dejaron. Ellos, al no saber cómo poder seguir explotando ese oro, nos dejaron, digamos, los indicios de dónde se encontraba en un principio a flor de piel. Ahora mismo estamos en la zona de la Machacadora. Estamos a una cota más o menos 100 sobre el nivel del mar, 400 metros por debajo de la superficie ahora mismo. Y aquí está la Machacadora de mina, que todo el mineral que se extrae de las cámaras de la producción y de las galerías se vierte en la machacadora, se machaca un tamaño 70-100 milímetros de grano y se extrae por esta cinta hasta el pozo de extracción, que ya lo sube a superficie hasta la planta. Permite extraer unas 100-150 toneladas hora de mineral, lo cual la producción de 1.000-1.500 toneladas día.
podríamos tener ahora mismo. En el mineral que se extrae de estas minas no solo se busca oro. La plata y el cobre también están presentes y forman parte de la producción. Desde 2011 de aquí se han sacado unos 2.500 kilos de oro, 7.000 de plata y unas 3.500 toneladas de cobre metálico en forma de concentrado. Con una inversión aproximada de unos 12 millones de euros, en octubre del 2012 se inauguró un castillete de 34 metros de altura. El Pozo Roberto es el primero que se pone en marcha en Asturias en este siglo. Una nueva inversión para la mina de Boinás que también se reflejará en nuevos beneficios. Ya no hay que sacar todo el mineral de la mina con camiones y además la cantidad que se extrae diariamente es mayor. La mina siempre cambia, nunca es la misma que el día anterior. Cada vez que un nuevo relevo entra en sus galerías, se sigue el mismo protocolo de información y recuerdo del estado de los trabajos y las medidas de seguridad. Cuando la circulamos debemos utilizar también, aparte de eso, ya sabéis, recordaos que como medida también de seguridad, los 20 kilómetros por hora dentro de toda la circulación. Y aparte de eso, una regla muy importante que os quiero hacer hincapié en ella, siempre circulamos con el motor por delante, para que nos entendamos. Independientemente del vehículo y en qué posición aparquemos dentro de la mina, aparte de la iluminación propia, las ruedas quirógrafas de los hastiales, freno de mano, ¿de acuerdo? La empresa canadiense Orvana y su filial en España, Kimbauri, es desde 2011 la propietaria de los derechos de explotación. Una explotación de minería subterránea en la que para extraer y procesar unas 2.000 toneladas de mineral por día trabajan alrededor de 500 personas, 350 de ellas de la propia empresa, dentro y fuera de la mina. Este es el puesto del jefe de relevo. La responsabilidad es tanto la operación como la seguridad de los operadores, mediante 2 PLCs y los operadores de planta. El proceso, se controla el proceso tanto desde que llega al acopio hasta que se va a los residuos a esteles a presa. Aquí vemos las diferentes celdas por las que va pasando el mineral. Vemos una serie de cintas que nos traen el material hasta dentro de la planta desde el acopio, triturado. Después pasaríamos a molienda. En molienda vemos los 2 molinos. Ya sería el mineral muy triturado ya, muy molido, y de ahí pasaríamos a flotación. En flotación el principal objetivo es extraer el cobre y dejar el oro, para que el oro pase a la siguiente fase, que sería fil, y ya en fil, mediante la adición de cianuro, capturaríamos el oro en carbón cargado y ese oro se extraería finalmente en un proceso de elución y de ahí a electrolisis y ya a los bullones. Y lo que nos resta es el estéril, todo el material estéril que no se ha aprovechado en la planta, que va a la balsa de residuos. Esta balsa la tenemos aquí con los bombeos y también la podemos ver con esta cámara de vigilancia. Veríamos el vertido a la balsa. En cualquier industria extractiva siempre hay un impacto, ¿no? Y una preocupación ambiental. Nosotros somos los primeros en eso. En lo que es el manejo de los estériles, el manejo de aguas, tiene que ser de una forma responsable. En nuestro caso, la descarga de las aguas o de los estériles es en descarga cero, lo que quiere decir que toda el agua de proceso se recircula a lo que es la planta de beneficio. Inclusive el agua de la mina, parte del agua de la mina que sale, viene a formar parte de lo que es el proceso de la planta de minerales. Entonces, sí es importante lo que es mantener los estándares. En Europa tenemos la ventaja de que los estándares son altos y eso nos favorece. O sea, impermeabilización de balsas, monitoreo de lo que son posibles fugas y detección de fugas en caso de que existan con sus planes de corrección. El impacto de la minería extractiva del oro, especialmente cuando las minas son a cielo abierto, es notable. Y a cielo abierto comenzó la extracción en esta mina de Boinás en 1997.
Entonces era otra la empresa, Rionarcea Gold Mines, en origen de capital español. El paisaje sufrió algunos cambios e incluso 2 pueblos desaparecieron. Las casas del pueblo de El Valle, que será el epicentro de la primera mina, son hoy propiedad de la compañía minera. El ruido de las máquinas que anuncia el progreso se adueña de las calles. Pero dentro de las casas resuena el eco de la nostalgia en cada una de las ventanas y en cada rincón se percibe el rastro todavía caliente de la vida en familia, de los olores y sentimientos que no volverán. Efectivamente, vamos a empezar a explotar a cielo abierto los 3 yacimientos que forman el yacimiento del Valle, que se llaman El Valle, Boinás y Boinás Oeste. Ocupan una zona aproximadamente de 1 kilómetro cuadrado, aproximadamente, y la ley española, que es muy parecida a la existente en otros países, exige la restauración de esos terrenos a un estado muy similar al que se encontraba, sino mejor. Para esto establece unas fianzas, que en nuestro caso serán aproximadamente 200 millones de pesetas, irrevocables. Durante 9 años, Rionarcea Gold Mines consiguió sacar de este valle 34 toneladas de oro. Entre 2006 y 2011, la producción estuvo parada. Y cuando la empresa canadiense Orvana y su filial Kimbauri reanudaron la explotación, una nueva bocanada de aire sacudió a estos pueblos casi abandonados del concejo de Belmonte de Miranda, en plena Sierra de Vejega. Hombre, para mí pues muy bien, porque doy comidas, siempre hay gente, tengo mucha familia trabajando, mi marido, si no tenía que ir muy lejos a trabajar, que es camionero, y tengo 2 hermanos, un yerno, y bueno, y muy bien, y hay más ambiente por ahí, no es que paren mucho porque van así de pasada, pero bueno, hay gente a comer y siempre para alguien a tomar una cerveza, o si no, pues está toda la gente marchando y hay gente muy mayor, toda, por las casas, críos no hay, así que... En aquel entonces para nosotros fue bueno. Ahora, como ya estamos jubilados, pues nada, no nos enteramos de nada. Vemos la gente que sube, que baja, que va y que viene. Los negocios que están dando las comidas pues son los que están aprovechándose de ello y hacen bien, porque esto luego pasa y ya volvimos a quedar aquí en el olvido. La mina, cuando abrió la primera vez, supuso mucho para este pueblo, porque mucha gente empezó a trabajar. Si no, este pueblo se hubiera quedado totalmente vacío. O sea, vacío de los pueblos de alrededor es el que más vecinos tiene. Para mí fue buena, ya te digo, las cosas como son. Pero bueno, esperemos que dure, porque ahora mismo en este país lo que es trabajo no hay. Porque ya te digo, aquí hay gente de muchos sitios trabajando. Que claro, es bueno hasta para el pueblo. Belmonte hay gente, ya te digo, gente de Huelva, gente de Ciudad Real, mucha gente de todos los sitios. Esperemos que siga y que no le pongan trabas. En el concejo de Salas, muy próximo al de Belmonte, está el otro punto de extracción, la mina de Carlés. Algo más pequeña, todo el mineral que se extrae de sus galerías viaja hasta la planta de procesamiento de las instalaciones de Kimbauri en Boinás. La máquina que tenemos aquí a mi espalda es un Simba. Lo que hacemos con él es tanto perforación descendente como perforación ascendente. Ahora mismo está perforando descendentes entre la capa menos 40 y menos 60. La perforación que hacemos es para meter luego explosivo y poder disparar lo que es el mineral. Este mineral se recoge luego en el nivel de transporte, que en este caso es el menos 100, nivel menos 100. Aquí extraemos Scar que contiene oro, cobre y plata.
principalmente. Ahora aquí todavía no tendríamos mineral, estamos en estéril. Habría que hacer el acceso a la menos 140 para llegar hasta la zona mineral y de ahí empezar a hacer las galerías para un lado y para el otro y empezar a extraer de ahí el mineral. Ese mineral llegaría a la pala, se lo cargaría a los camiones de mina y lo sacaríamos hasta la bocamina, hasta el stock que tenemos en bocamina. En bocamina lo carga otra máquina, una retro, y lo lleva a unos camiones que lo llevan hasta la planta de tratamiento en Boinás. Los turnos son unas 13 personas, más luego trabajaría mantenimiento, lo que son las oficinas, los artilleros, pero el personal del turno son unas 13 personas. Referente a la producción, producimos alrededor de 1.000 toneladas de concentrado de cobre por mes, alrededor de 180 kilos de oro por mes, y esto nos lleva, después de procesar, 2.100 toneladas por día extraídas de las minas. Últimos pasos que sufre el tratamiento del mineral en la planta del Valle es la fusión. Aquí llegan unos lodos procedentes de la electrolisis que contienen plata, oro, cobre y algún otro metal, los cuales mezclamos con unos fundentes y obtenemos el producto final, en este caso el bullón. Es un lingote, principalmente contiene 65% de oro, el resto es plata y cobre principalmente, ¿no? Ese es el producto final que nosotros vendemos ya a una fundición en el exterior, donde ellos hacen el último proceso de refinado del metal. La producción en un mes típico será entre 180 a 200 kilos de oro, de los cuales el 50 a 60% se obtiene como el bullón que estamos viendo. El oro de Boinás y Carlés significó durante un tiempo riqueza para la zona y muchos puestos de trabajo. Pero en estos valles, con una población muy dispersa y donde la emigración de los más jóvenes siempre ha sido una constante, siguen viviendo en un claro proceso de pérdida y envejecimiento de población. Y la crisis tampoco ayuda. Cuando se abrió por primera vez aquí la mina, que como decíamos era una explotación a cielo abierto, pues sí hubo cierta oposición, había detractores y había gente que iba a favor. Similar a como está pasando ahora en otros sitios. Bien, es verdad que la diferencia es que en Belmonte, digamos que está un poco escondida la mina. Para llegar a ella, bueno, hay que subir una especie de puerto y pasar a otro valle. Entonces, bueno, puede haber ciertas diferencias con lo que está pasando en otras poblaciones actualmente. Pero en su momento sí hubo, porque además, bueno, desapareció un pueblo, el valle. Entonces ahí también los vecinos, pues había unos que estaban, digamos, encantados de poder deshacerse de tierras que a lo mejor ya no trabajaban y pastos, y otros que, bueno, que no estaban muy de acuerdo. Y sí hubo cierta polémica, y es a cielo abierto. Afortunadamente hoy es subterránea la explotación, lo que también se agradece. Entonces, bueno, la situación ahora mismo es un poco diferente. La gente de mi edad actualmente está trabajando en la mina, los que son de aquí del concejo, ahí ya los que han estudiado han tenido ya que salir afuera, pero gente que estaba sin trabajo vio la oportunidad y no es oportunidad, es trabajo. El único inconveniente ahora es que al estar la autovía, ya la mayoría de la gente que viene a trabajar a la mina de afuera se va a vivir a Oviedo, a Grado, a ciudades de mayor población. Entonces Belmonte queda un poco más desprotegido en ese sentido. Pero bueno, también hay gente que se queda aquí, hay gente de países extranjeros que vienen y se alojan aquí en Belmonte. Y bueno, eso es lo que da de la mina aquí en el concejo. Cuando se empezó lo que es la planta y bueno, empezaron desde cero, pues lo que antes había matrimonios con hijos y la gente iba a la escuela, y eso ahora no lo hay. Ahora la mayoría pues son chavales, tan solteros, y bueno, que hay menos población en la mina ahora que antes. Casi exclusivamente estamos viviendo, sobre todo toda la época de invierno, la época que no es estival, pues de la mina, claro. Es un recurso
para nosotros el más importante que tenemos al día de hoy, y creo que para todos los habitantes de esta comarca. En la tipología de yacimientos en Asturias, lo que tenemos es que el oro proviene del interior de la tierra y se aloja en unas rocas preexistentes, ¿no? Entonces, cuando las rocas se van alterando, hay unas rocas que se alteran muy bien y hay otras rocas que son prácticamente inalterables, el oro se va a liberar. Aquellas rocas que sean alteradas y el oro se libere, van a formar al final de las torrenteras y de los ríos unos placeres que tanto el hombre primitivo como el hombre actual, pues con una batea puede encontrar esas partículas de oro. Ríos auríferos en la región, sobre todo el río Navelgas, en Tineo, en Pola de Allande, se pueden encontrar todavía partículas de oro. Nos alejamos ahora hacia el oeste, al concejo de Tineo, buscando el Valle del Oro, como se le conoce desde siempre, por su abundancia de yacimientos auríferos. En él se concentran gran parte de las antiguas labores romanas, pero a diferencia de otros lugares, la fiebre por su reapertura y explotación aún no ha llegado. En Navelgas, a finales del 19 y principios del 20, un grupo de ingleses reabrió las minas y en los años 50 la sociedad aurífera asturiana volvió a explotarlas, pero aquello duró apenas 5 años. El oro es hoy, de momento, un recurso turístico. Enrique Sanfiz Fernández fue durante muchos años el vecino más popular de Navelgas y con él surgió de nuevo la afición por buscar oro en el río. Pues nosotros cogimos la afición de mi padre. Mi padre trabajaba en los años 50 aquí en la aurífera española que había aquí, en las minas, y desde pequeño íbamos con él por ahí a ayudarle a buscar oro al río. Ahora mismo estamos en el río de Navelgas, donde iba él a buscar oro. Vamos a probar allí. Vamos hacia arriba un poco. Hacer unas bateas ahí y después bajamos más abajo. Tenemos cantidad de correos electrónicos de que la gente que nos llaman, porque ahora con esto de la crisis, porque claro, la gente desesperada que puede venir a vivir aquí del oro, y eso, vamos, eso no es suicidio venir a vivir aquí del oro, para nada. Entonces, como un deporte, como la caza, como cualquier deporte, como afición. Hay días que a lo mejor un día con suerte puede sacar 5 gramos, como a lo mejor una semana que no lo sacamos, no vemos el oro. Y hay gente que hizo alguna joya, yo hice a veces unos pendientes a la mujer, pero más bien nos guarda unos tarros con agua, porque el agua la echamos para que haga tipo lupa, para que se vea bien, y lo tienen como un recuerdo, pero aquí el mejor oro es lo que tenemos, la naturaleza, disfrutar el pasar el día por aquí por el pueblo y batear. Este es un río que tiene unas cualidades estupendas para bateo de oro, porque tiene oro y además es asequible, porque hay en todo el occidente oro. Lo que ocurre es que hay ríos que tienen embalses y que tienen unas problemáticas que impiden el bateo. Cuando nos contaron lo de los campeonatos, se hizo una asociación y el primer campeonato que fuimos es a Italia. Luego aquí vimos que teníamos unas oportunidades fantásticas. A partir de ese momento fuimos acudiendo a todos los campeonatos, conseguimos el europeo, conseguimos el mundial y de pronto un pueblo que no existía pasó a ser la meca del oro en España. Gracias al trabajo de las diferentes asociaciones que mantienen viva hoy en día todavía esa técnica del bateo del oro, pues sin duda alguna ha sido servido de promoción
ya no solamente a nivel nacional y regional, sino también internacional, con estos campeonatos que bueno, se vienen organizando en diferentes países, ya no solamente en citas europeas, sino también en citas mundiales, independientemente que después cada año en Nabelgas pues se organice el campeonato nacional, que tiene lugar todos los últimos fines de semana de julio, y sin duda alguna también pues la puesta en funcionamiento del museo es una apuesta grande que estamos haciendo desde el ayuntamiento por intentar potenciar algo que está ahí y que bueno, pues no ha quedado en el olvido. Es un museo pequeñito, pero bueno, tenemos varias actividades que hacemos a través de él, ¿no? Tanto como la búsqueda del oro en el río en los meses de verano, ya que bueno, pues ahora durante el invierno el río va con mucha agua y es difícil trabajarlo. Desde mayo hasta septiembre más o menos, asociaciones de aquí del pueblo, bateadores expertos, acompañan a la gente a batear directamente en el río. Y luego bueno, pues tenemos rutas que bueno, pues están en la zona específica de la explotación. Tenemos la huella del oro, que nos lleva un poco por lo que fueron las bocaminas romanas y bueno, cómo quedó la zona con la potente explotación y derrumbe de la montaña. Mi abuelo trabajó en las minas romanas. Aquí pues cuando vinieron los alemanes, los ingleses, pues yo me traía, tenía 8 o 9 años, me traía por aquí y luego ya empecé con él en el río. Y venía por aquí por la mina, me decía, el hombre está en la cueva de la Mora, está en la cueva de Avilés. Pero sí, son trabajos romanos. Y aparte de esta cueva, pues tenemos otras 3 o 4 galerías más. Todas las galerías normalmente se comunican. Estaríamos hablando de a lo mejor de unos 14 kilómetros de galerías. La búsqueda del preciado metal es parte de la historia de la humanidad desde siempre. Hoy, en pleno siglo XXI, las cosas no han cambiado demasiado. Tiempos de crisis, además, en los que el oro parece ser el único activo. El valor del oro sube y grandes empresas multinacionales se lanzan en su busca. Desde hace más de 40 años, los antiguos yacimientos auríferos de Salave, en Tapia de Casariego, en el noroccidente asturiano, son el punto de mira de grandes empresas mineras. Aseguran que aquí se encuentra el más rico yacimiento de oro de toda Europa. Aún así, esto no convence a todos. El no y el sí a la mina de Salave ha dividido y sigue dividiendo a los habitantes de la zona. En las municipales del 2011, el Partido Popular perdió la mayoría absoluta con la que gobernaba en Tapia desde 1983. Un pacto de gobierno entre un partido local, Alternativa por Tapia, y el Partido Socialista colocó el bastón de mando en las manos de Manuel Jesús González, de Alternativa. Después de un año gobernando en minoría, tras perder el apoyo de uno de los concejales socialistas, hoy expulsado del partido, en marzo de 2013 presenta su renuncia. Una renuncia en la que también de fondo pesaba el conflicto generado por la mina. Hoy, la alcaldía y el gobierno municipal vuelven a manos del Partido Popular. Siempre la hemos tenido muy clara. La postura del ayuntamiento es, en primer lugar, el ayuntamiento no va a dar la licencia. Sí la va a dar, pero cuando vengan los papeles informados obviados técnicamente. Y tienen que guardar la ley. El tema medioambiental tienen que guardarlo. Con lo cual, cuando pase eso, ellos mismos tienen aprobado, parece ser, con un 60-65%. Parece ser que han metido medidas correctoras y quieren tratar de lograr un poco más. Cuando todo eso se transforma en realidad, los técnicos tengan el visto bueno, pues lógicamente a nosotros nos queda más remedio que dar la licencia. Pero siempre en cumplimiento de la ley.
claro que podría crear una riqueza temporal, pero una riqueza temporal que hay que ponerla en consideración también con la riqueza que se perdería en otros puestos de trabajo y en otros sectores tradicionalmente sostenibles de este concejo y de los concejos limítrofes, ¿no? Entonces, eso no es tan fácil de determinar. Claro, la empresa manda unas notas diciendo de que se va a crear un número determinado de empleos, que se va a determinar un número determinado de riqueza, cuando no lo hemos visto en ningún proyecto serio y concreto eso. Pero no podemos determinarlo a priori esa situación. Sí que podemos también determinar a priori que se pueden perder puestos de trabajo, o sea que el coste de producción que se puede producir en la mina puede ser beneficioso para unos y perjudicial para otros, pero es una empresa que viene a explotar un yacimiento de oro, no a producir, sino a explotar un yacimiento de oro. En cuanto se acabe la explotación o el oro baje el precio, ¿qué va a ocurrir? Desde 2010, la empresa minera titular de las concesiones es la canadiense Asturgold. Desde que abrieron oficinas en Tapia, han recibido más de 8.500 currículums para trabajar en la mina. Por su parte, la empresa ha impartido ya 15 cursos en los que han participado unas 500 personas. Todos ellos candidatos a un puesto de trabajo en la posible futura explotación. El proyecto de Salave se encuentra situado a unos 3 kilómetros en la rasa costera cercanos a Tapia de Casariego, dentro del concejo de Tapia de Casariego, pero bueno, principalmente lo que podemos ver en el ordenador, en esta pantalla, es una modelización en 3 dimensiones del proyecto y sobre todo el mineral que los romanos nos explotaron. Esta sería nuestra zona de actuación en base a una minería por interior subterránea, y luego todas las instalaciones irían alejadas a unos 3 kilómetros al sur. En esta zona podéis ver 2 partes principales del yacimiento. Existe una parte norte, que sería la parte de donde está físicamente el oro. Ahí, de la forma alejada, podemos ver un ejemplo de todas las instalaciones mineras, tanto de galerías de avance como de producción. Ya en la zona sur estaríamos hablando de las instalaciones en superficie, es decir, serán las únicas instalaciones que se verían en el yacimiento, compuestas principalmente pues por el portal de entrada, una escombrera temporal, zona de instalaciones con oficinas y demás talleres, almacenes, una zona de planta de tratamiento y luego una zona siempre necesaria para cualquier procesamiento de mineral, en este caso, pues una zona del depósito de exteriores donde irían almacenados y en el futuro clausurados todos los residuos del proyecto. El proyecto de Asturgold en Salave afecta a 3 concejos del noroccidente: Castropol, El Franco, pero sobre todo a Tapia de Casariego. En Tapia se encuentran además las lagunas de Silva o de Salave, punto estratégico del proyecto. Unas lagunas artificiales que fueron creadas por la explotación minera romana de oro y cobre. Hoy forman un paraje natural con un paseo que acaba en la costa. Ellos tienen aquí en propiedad 100.000 metros, expropiados 77.000, el resto fue comprado y ellos quieren hacer aquí la explotación. Nosotros nos oponemos porque en el momento en que haya una explotación, aunque sea subterránea, los acuíferos se iban, toda la arboleda que estamos contemplando, que hay sobre 52 hectáreas aquí de castaño, pino, eucalipto y de raza autóctona, pues eso, en el momento en que toda el agua se filtrara hacia abajo, eso desaparecería. Entonces esto quedaría pues un desierto. Dicen que es de toda Europa donde más oro se encuentra. Ellos hablan de 67 toneladas de oro que sacarían de aquí. Pero eso, son 10, 12 años. Y después, porque Boinás y Belmonte pues es una zona de montaña, una zona agreste, que allí no se vive de la ganadería. Allí hay unas pocas de vacas de color, de carne, pero no hay la ganadería de leche que se está produciendo aquí en el occidente de Asturias, que es de uno de los puntos de España donde mejores ganaderías hay y donde más leche se produce. Entonces, vive el ganadero, pero alrededor del ganadero
pues vive una serie de gente, vive el veterinario, vive la fábrica de piensos, viven los talleres, viven los que venden maquinaria agrícola, en fin, que es toda una cadena que eso todo pues también fallaría. Y ganadería que se cierra, ganadería que nunca se abre más. El primer proyecto para buscar el oro de Salave contemplaba una minería a cielo abierto, pero las protestas de muchos ciudadanos y las leyes de ordenación del litoral del Principado lo echaron por tierra. Se optó entonces por la minería subterránea y una nueva modificación en el proyecto en diciembre de 2012 eliminó también el tratamiento con cianuro, un compuesto que se utiliza en uno de los procesos de tratamiento del mineral, pero que en algunos países está ya prohibido. Pues nosotros decimos sí por eso, por el cambio de proyecto que hubo, porque es muy viable la mina que se quiere llevar a cabo en la zona y muy factible porque en estos momentos por lo que más se nos caracteriza es por el desempleo que hay en esta zona. Hoy por hoy Tapia es un pueblo en decaída y lo que esperamos es que gracias a este impulso, pues a esta creación de esta industria, pues se vea impulsado y reforzado sobre todo los que vivimos el día a día con los vecinos, los que vivimos aquí todo el año. Porque el gran conflicto que teníamos, el cianuro nos va a matar a todos y nos vamos a morir todos verdes y escupiendo lava, no se les va a cumplir, porque es que no se va a utilizar cianuro. Y entonces, ¿ahora qué es lo que va a contaminar y qué es el problema que me ponen? Pues que recuerdan que iba a ser a cielo abierto, que vienen a explicaciones antiguas y que se les olvida que esto es un proyecto que cada día avanza más, que cada día viene con más fuerza y que si viene con toda la legalidad, no lo tendría por qué frenar nadie. Esto crearía un tejido industrial que alrededor muchas empresas, autónomos, comercios vivirían. A mina non vai ser unha panacea, pode ser unha rampla de lanzamiento para que a zona subsista durante moitos anos. Es que la mayor parte de las familias de Tapia viven con un salario mínimo. Y digo con la ayuda familiar. Y solo entra por una parte de los afectados. Y muchos que regresaron a las casas de los padres porque no tienen medios para subsistir. El problema es que cuando hacen declaraciones los del LO, que vosotros qué pensáis cuando dicen, no, es que hay que mirar por el turismo. Con perdón, ¿y quién mira por la gente que vivimos en Tapia y no tenemos pan que meternos en la boca? Yo he visto en un portal de internet un contrato por 2 días. 15 años es una inmensidad en los tiempos que corren. Sería un soporte buenísimo, no solo para Tapia. Es que mira, la gente nueva que empiece con ese periodo de tiempo de 10 a 15 o 20 años va a pegar un tirón grandísimo en su vida. Y la gente, la mayoría de 40 y pico años, sería la solución de esta toda gente, porque llegarían hasta jubilarse. Con solo uno, yo me conformo con solo un puesto indirecto por cada directo que se cree en la mina. Estamos hablando de 400 familias en Tapia, 400. Pero es mucho más sencillo. Tú date cuenta de que, por ejemplo, ahora mismo vamos a hacer, si realmente entran 200, aunque sean 1000 euristas, son 200.000 euros al mes que se van a mover en toda la comarca. Sí, que ahora no se están moviendo. No. Y eso va a generar de alguna riqueza en la zona. El movimiento de dinero genera más producción. Sí. Todos los días estoy suscrito a varios portales de búsqueda por internet y bueno, llevo currículums, pero está muy difícil porque tanto en la empresa que yo trabajaba como muchas de alrededor han tenido que prescindir por eso, por la crisis, no tienen trabajo para darnos. Constantemente estamos ganando apoyos porque la gente pierde ya el miedo a decir que está a favor de la mina, porque es necesario que venga la mina. Tenemos más de 4.000 firmas con nombres y DNIs que nos demuestran su apoyo y día a día el apoyo es creciente. Entre apoyos y denuncias, el proyecto minero sigue su curso. Un ir y venir de modificaciones a la espera de conseguir el visto bueno de la Administración. El primer paso en este tipo de explotación es la obligación de formular declaración de impacto ambiental. En este primer hito significativo desde el punto de vista administrativo, pues han impuesto una multitud
de condiciones, de cautelas, de medidas correctoras, de planes de vigilancia y control, etcétera, etcétera. El papel de la Administración es verificar que se cumplan para que ello no interfiera ni con otras actividades que se desarrollen en el entorno. En este caso podríamos estar hablando de la actividad turística, de la actividad pesquera o de la actividad ganadera, por citar algunas de las más significativas en el entorno del proyecto de Salave, y además verificar que una vez que el proyecto finalice su vida útil, pues se dispongan las medidas correctoras, restauradoras y rehabilitadoras del entorno suficientes y prescritas para que aquello, obviamente, no quede en estado idéntico al original, pero que el estado final sea suficientemente compatible con el entorno. Y en el entorno de Tapia, Castropol o El Franco, el proyecto no convence a todos. Empresarios turísticos, familias que viven del mar o del campo y la ganadería ven la mina como una amenaza. Además, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico consideró insuficiente y con graves deficiencias el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa en su día. Esto no ha hecho sino aumentar el temor. La Fundación EDES atiende al colectivo de personas con discapacidad en la comarca, fundamentalmente centrándonos en niños, jóvenes y también a personas desempleadas a las que pueden acceder a formación ocupacional. Creamos también un centro especial de empleo para dar trabajo a las personas que tenían esas expectativas y esa intención, y la actividad del Centro Especial de Empleo es la producción agraria ecológica. En la finca y en las propias instalaciones de la Fundación hay otra serie de servicios dirigidos desde la edad infantil, Colegio de Educación Especial y otra serie de programas que, bueno, creemos que pueden estar en riesgo con esta actividad. Tuvimos una reunión con responsables de la mina y no nos aclararon, no nos quitaron las dudas que teníamos. De hecho, presentamos unas alegaciones y bueno, la información que nos llega, confusa y tal, no nos aclara que, bueno, que la viabilidad del proyecto y de la propia actividad aquí, del proyecto de desarrollo sostenible, del proyecto que queremos para la comarca, para el territorio, por el cual apostamos y que creo que estamos demostrando que es posible. Y bueno, para nosotros desde luego que es una espada de Damocles que tenemos ahí. Según el proyecto, donde tenemos ahora mismo las coliflores y los repollos, está a escasos 300 metros, que, o sea, la afectación va a ser, aunque sea ruido, polvo, bueno, del tipo que sea, va a ser. Eso sin pensar en otros impactos y en la posibilidad de accidentes o tal, que eso también está ahí, como desgraciadamente ocurrió en otros sitios, ¿no? No se trata de sospechas o no sospechas, ¿eh? Existen estudios suficientemente homologados como para no hablar de sospechas. Lo que tenemos es que hablar de riesgos, ¿no? Si asumimos o no asumimos un riesgo. Que nos venga ahora nadie a decir que no hay riesgos es una absoluta mentira. El asunto está si estamos o no dispuestos a asumir esos riesgos. Hay que preguntar a los ganaderos si están dispuestos a que un día, por azar, no por una denuncia, que sería más fácil, sino por azar simplemente su muestra de leche, hace una investigación de ciertos productos nocivos y aparecen. Si aparecen, ese señor no puede mandar esa leche a la cadena alimentaria. Tiene que eliminarla. Y encima no está nada claro sobre quién se tendría que hacer cargo de esas pérdidas. Somos muy sensibles con la gente que no tiene empleo. Nosotros queremos que todo el mundo tenga empleo, claro que sí, pero una demanda de empleo no es un cheque en blanco para que alguien pueda llegar aquí y hacer lo que le dé la gana. Aquí tenemos todos que cumplir unas normas. Entonces, oye, pues a partir de ahí, no sé, nosotros queremos que todo el mundo tenga empleo, claro que sí. ¿Cómo no vamos a querer eso? Este pueblo produce unos 14 millones de litros de leche anualmente, que sería el equivalente a 5 millones de euros de volumen de negocio. Con lo cual, bueno, tenemos miedo que nuestro modo de vida, por decirlo de alguna manera, se vea afectado por no cumplir los requisitos para alimentación humana. En nuestro caso, por ejemplo, hacemos leche para alimentación infantil, igual que bueno, un alto porcentaje de las granjas de este pueblo.
Encima de los requisitos normales, nos hacen controles de metales pesados, tenemos que pasar una certificación avalada por la ENAC, que es son unos análisis muy exigentes y unos controles rigurosos, y bueno, nos parece que es un poco, no sé cómo decirlo, pero es un riesgo que tenemos que asumir nosotros por tener esto aquí al lado, y no sabemos cómo nos va a afectar. Nosotros todo lo que estamos diciendo lo estamos probando con estudios. Cuando alguien establece una afirmación sobre una posibilidad futura, pues debería hacer lo mismo. Hasta ahora no tenemos ningún estudio que diga que se va a acabar la ganadería, es decir, y además tenemos ejemplos claros, por ejemplo el ejemplo de Belmonte. Hace un par de meses estuvimos en Finlandia, un país nórdico con unos estándares medioambientales, donde minas con el mismo proceso idéntico al que tenemos aquí conviven con ganadería, conviven con pesca y conviven con turismo. Es decir, no vemos la relación de una mina con la eliminación de los demás sectores productivos. Desde los años 70, un total de 8 empresas mineras estuvieron en Salave. Sacaron del interior de la tierra 64.000 metros de sondeos. Uno detrás de otro formarían 64 kilómetros. Una gran inversión y un largo camino que aún no ha visto sus frutos. El oro de Salave aún sigue siendo invisible, pero así es el oro. Con él se ha soñado siempre. Es y sigue siendo el más buscado. Hasta aquí Crónica. Recuerden que pueden seguir en contacto con nosotros a través de la página web, así como mandarnos cualquier sugerencia al correo del programa. Si no han visto Crónicas, pueden hacerlo en la redifusión de la 1, el canal internacional y el 24 horas.